Amén, iglesia, oramos y ponemos este tiempo delante del Señor. Señor, queremos pedirte que en esta mañana tú nos des la gracia de encontrarnos contigo al meditar en tu palabra. Queremos rogar, Señor, la presencia de tu Espíritu en este lugar. Queremos pedirte, Señor, que tú nos des medidas profundas de arrepentimiento, de fe, de experiencias contigo. Queremos encontrarnos contigo hoy. Pedimos que prepares nuestro corazón para eso. Inclina nuestro corazón a ti, inclínalo a tu palabra. Señor, danos ojos que vean, danos oídos que oigan. Santifica tu iglesia, Señor. Queremos pedirte que tú nos des el estar atentos a ti hoy. Danos la gracia, Señor, de que todo nuestro ser esté volcado hacia ti. Señor, todo nuestro ser, nuestra mente, nuestro corazón, nuestros afectos, Señor, al unísono, podamos estar contemplándonos y oyendo tu voz. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. En uno de los momentos más críticos de la iglesia primitiva, Dios tomó la extraña determinación de privarla del mayor de sus paladines, de la última de sus columnas. En plena persecución bajo el emperador Domiciano, en la que miles de creyentes sufrieron el martirio a finales del siglo I, aproximadamente entre el 90 y 95 después de Cristo, el apóstol Juan fue deportado a la isla de Patmos por causa de su fiel testimonio de Jesucristo. Hermanos, el hermano Bonifacio de la iglesia encontró en el Jau una moneda que tiene la figura de Domiciano, aproximadamente del año 95, en efecto de la época en la que Juan fue deportado. Él la llevó y fue confirmado, así que aquí tenéis a Domiciano, primera mano, Imperio Romano, Jau, luego lo podéis ver, increíble, aquí está. Aquí está. Hermanos, en aquella época el apóstol Juan era el último de los apóstoles todavía en activo. Con vida no, todos estaban con vida, el resto estaba disfrutando de una vida infinitamente superior a la de Juan. Pero Juan estaba en activo, estaba en medio de la batalla, era el único que todavía permanecía de este lado de la eternidad, el resto habían sufrido ya el martirio. Y en el momento más difícil para la iglesia, Dios toma esta extraña determinación de privarla del mayor de sus paladines. A veces Dios trabaja de manera extraña, ¿no es verdad? Es un misterio saber cómo el Señor actúa. Juan fue encarcelado por Domiciano por causa de la fe en la isla de Patmos. Y uno se pregunta qué sentido tenía aquello. ¿Por qué Dios ordena que sea de ese modo? Pues nada, el propósito del emperador era el de privar a la iglesia de su paladín, pero Dios tenía planes mayores. Dios siempre tiene planes que son mayores. Y cuando todas las puertas en la tierra se le cerraron a Juan, Dios le abrió una puerta en el cielo. Las puertas del cielo se le abrieron para que él pudiese tener algunas experiencias importantes para él, para la iglesia de su tiempo y para la iglesia de todos los tiempos. Él empezó a ver la perspectiva por encima del sol, como hemos cantado hoy. El Señor llevó a Juan al destierro para dejarle ver la realidad de su tiempo y de toda la historia de los hombres desde una perspectiva divina, como Dios la ve, ¿no? Con Dios sentado en el trono, con el Cordero reinando y obrando en las naciones de la tierra. Pero no solamente eso, hermanos, de un modo especial, Dios llevó a Juan a la isla de Patmos para darle, y aquí está la clave, para darle un diagnóstico de 7 iglesias locales en la región del Asia Menor. 7 pequeñas iglesias a las cuales el Señor quería diagnosticar y quería tratar de manera muy especial. Así leemos en Apocalipsis capítulo 1, versículo 11, donde dice lo siguiente. Dice, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. A Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Me encanta este versículo. Fijaos, yo soy el alfa y la omega. Yo soy el rey de toda la historia. Yo gobierno sobre todas las naciones, sobre los gobiernos de la tierra, sobre cada partícula de la galaxia y del universo, pero mis ojos están puestos
en 7 iglesias locales en la región de Asia Menor. Ninguna de ellas posiblemente mucho más grande que la iglesia aquí en este lugar. Hermano, ese es el amor que Jesús tiene por su iglesia. Amén. Esa es la categoría de amor que el Señor tiene por cada iglesia local, por cada uno de sus hijos. La iglesia es el objeto especial de su amor. La iglesia es su novia, como dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, es su novia. Por lo tanto, hay un amor especial de Cristo para con su iglesia, pero no solamente eso. La iglesia es la única esperanza del mundo. Es verdad, Él gobierna toda la tierra, pero el instrumento mediante el cual Él trae salvación a las naciones es la iglesia. Por lo tanto, Él tiene gran interés en que la iglesia pueda estar andando de manera correcta para poder manifestar su gloria a todas las naciones. Ese es el propósito del Señor. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice lo siguiente, dice, mas vosotros, escucha iglesia de las naciones, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, separada, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa es la razón por la cual el que es Alfa y Omega diagnostica la situación particular de cada una de sus iglesias locales, porque ella es linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar a las naciones las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Juan estaba en el Espíritu orando en el día del Señor, un domingo, en la isla de Patmos, solito, en la más profunda soledad. En ese lugar se abren los cielos y él ve al Cristo de la gloria. Y lo primero que él vio es lo que leemos en capítulo 1, versículos 12-13. Cuando dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Hermanos, cada uno de estos 7 candeleros representa cada una de las iglesias locales a las cuales Jesucristo estaba enviando el mensaje. Y las 7 en su totalidad posiblemente representen la iglesia universal. El número 7 es el número de la perfección, simbólico en la Escritura, especialmente en Apocalipsis. Por lo tanto, las 7 en su conjunto deben representar la iglesia en todo lugar y de todos los tiempos. Y de todos modos, son 7 iglesias locales a las cuales Jesús está de manera muy particular y dentro de su contexto les está escribiendo. Hermanos, lo primero que Juan ve cuando se abren los cielos es que Jesús está en medio a su iglesia. Él está en medio a los 7 candeleros de oro. Él está caminando en medio de su pueblo y esa es la gloria de la iglesia. Empecé el culto diciendo este es un lugar precioso, es el momento más importante de la semana para el creyente. ¿Por qué? Porque allí donde el pueblo de Dios se reúne, Cristo está presente. Él camina en medio de su pueblo. ¿Y qué es lo que Él está haciendo? Lo vimos ya, domingo pasado. Él no está ocioso. Él nunca está ocioso. Él está diagnosticando, evaluando, considerando, mirando. Posiblemente las 2 palabras más importantes que leemos en cada una de las cartas de Apocalipsis son las siguientes. Yo conozco. Yo conozco. El Señor es aquel que nos conoce. El único que en efecto nos conoce. El conocimiento de Cristo para con nosotros tiene un doble efecto en el alma de todo verdadero creyente. Por un lado, un extraordinario consuelo. Hay alguien que me conoce. El que me ama me conoce. Como nadie me conoce, ni como yo mismo me conozco. Él es el único capaz de tratar mi vida y de llevarme hacia Él. Por lo tanto, ese yo conozco nos consuela, pero ese yo conozco también nos infunde un temor reverente, ¿no es verdad? Caminamos delante de Él, lo hacemos con temor en su presencia, porque en efecto sus ojos están siempre puestos sobre nosotros. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Empezamos el domingo pasado, vamos a continuar con la ayuda del Señor en esta mañana. Nuestro deseo es continuar exponiéndonos al espejo de estas 7 evaluaciones para considerar también nuestro estado como iglesia local, pero también como creyentes en particular. El jueves pasado tuve un grupito de discipulado y uno de los hermanos me decía, curioso, yo me he visto espejado en las 4 iglesias que hemos visto el domingo pasado, ¿puede ser? Le digo, sí, claro. Claro que sí, son iglesias, pero también son creyentes. La iglesia es un cuerpo de creyentes, ¿no es verdad? Por lo tanto, cada una de estos espejos pues, nos hablan de manera también particular a cada uno de nosotros, además de hacerlo como iglesia a todos los aquí presentes.
Hermanos, el domingo pasado vimos ya 4 cartas enviadas por Cristo a las iglesias. Vimos las cartas enviadas a Éfeso, a Tiatira, a Sardis y a Pérgamo. Hoy nos quedan otras 3 y es lo que vamos a hacer. A vuelo de pájaro vamos a ver las cartas a la Odisea, a Esmirna y a Filadelfia, ¿vale? Ese va a ser el sermón de hoy. Me voy a centrar principalmente en la carta a la Odisea, pero después de eso voy a estar contrastando un poquito la Odisea con Esmirna y Filadelfia. Hermanos, ¿habéis leído las cartas ya a Apocalipsis? ¿Sí? Espero que sí. Todas ellas tienen una estructura bastante similar. Mirad qué bonita es la estructura de cada una de ellas. Se empieza, al diagnosticar a la iglesia, Jesús empieza mostrando su gloria. Porque es imposible evaluar a la iglesia si no es contrastando con quién es Él. Y él empieza diciendo cosas acerca de quién es Él. Yo soy el alfa, la omega, yo soy el que tiene las 7 estrellas en mis manos. Yo soy el principio de la creación. Él empieza hablando de Él. En segundo lugar, Él alaba a la iglesia por las cosas que están haciendo bien. Eso es bueno, eso es una gran alegría, ¿no es verdad? Las alabanzas. Luego, en tercer lugar, vienen las reprensiones. Él empieza a decir, bueno, estoy contento porque hacéis esto bien, pero estas cosas tienen que cambiar. Y al final lo que encontramos son advertencias y promesas, dependiendo de cuál sea la respuesta de la iglesia al diagnóstico de Cristo. Ese es un poco el esquema que se utiliza. Ahora bien, en el caso de la Odisea que vamos a ver hoy, y lo siento por esto, hermano, lo único que hay son reprensiones. Y en el caso de Filadelfia y de Esmirna, que son las que vamos a contrastar, solo hay alabanza. Así que las que vamos a ver hoy, la primera, la que vamos a girar alrededor de ella, pura reprensión. Las otras 2 que van a contrastar con ella, Esmirna y Filadelfia, pura alabanza. Y el contraste entre ellas es muy significativo, por eso las quiero trabajar juntas. ¿Y qué quiero, hermano? Quiero poner un espejo delante de nosotros y quiero que podamos vernos y que podamos decirle, Señor, aquí estamos, te amamos, deseamos todo lo que viene de ti, así que trata con nuestras vidas, para tu gloria, para nuestro bien y para tu gloria. Eso es lo que deseamos en esta mañana. Amén. Así os invito, hermanos, a abrir la Biblia. Apocalipsis 3. Vamos a leer los versículos 14 al 22. Apocalipsis 3, 14 al 22. Dice así la palabra del Señor. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno me oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en mi trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, a las iglesias. Palabra de nuestro amado Señor. Amén. Querida iglesia, considero que la carta a la Odisea es la más conocida de todas. Y hay algunas razones por las cuales me parece, tal vez con Éfeso, me parece que es así. La primera de ellas es que se debe desde luego a la carta más dura de Jesús. Algunas palabras bien potentes salen de su boca. Versículo 17, él dice, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Versículo 16 dice, por cuanto eres tibio
y no frío ni caliente. Te vomitaré de mi boca. Esa imagen del Cristo vomitando es muy fuerte, es potente. Estamos posiblemente ante el diagnóstico más severo realizado por Jesús a cualquiera de las iglesias locales. Son palabras duras. Y al mismo tiempo, y en la misma carta, encontramos algunas de las palabras más amorosas que salen de su boca. Jesús les dice claramente, como no le dijo ninguna otra, versículo 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Yo os amo. Es la única carta en la cual de manera diáfana sale de la boca del Señor, yo os amo. Estas palabras duras de mi boca nacen de las entrañas de mi amor. Pero no solamente eso. Palabras tan conocidas por todo creyente, por lo menos los que llevamos un tiempo en el Señor, en el versículo 20, tan entrañables cuando el Señor le dice a la iglesia, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Hermanos, estas palabras creo que todos lo hemos escuchado desde pequeños y nos imaginamos de nuevo la imagen ahora de Cristo golpeando en la puerta para que abramos el corazón y Él venga a comer con nosotros alrededor de la mesa. Se suele utilizar para eventos evangelísticos. No me parece que esté mal, está bien, se puede usar. Ese es nuestro Señor y Salvador para todos los hombres. Pero aquí está hablando la iglesia. Está hablando a una iglesia cuyo corazón está cerrado. A una iglesia cuyos habitáculos del alma están cerrados al Señor. Y el Señor está al lado de afuera golpeando y diciendo, no me vas a abrir la puerta. No me vas a dejar entrar para que pueda comer contigo. Yo quiero comer contigo. Y eso es lo que ocurre. Es una carta caracterizada por la dureza. Te voy a vomitar. La imagen del Cristo que vomita. Y caracterizada por un amor extraordinario. Estoy a las puertas golpeando. Ábreme porque quiero comer contigo. Y hermano, no me parece que esto sea descabellado ni raro. A fin de cuentas, una de las principales características del verdadero amor es su capacidad de aborrecer, de ser duro, de confrontar. Todo padre sabe que es así. Cuando el padre no tiene potencia para odiar y confrontar el pecado, no hay amor. El amor es así. Lo sabemos, lo sabemos. Jesús nos ama, por eso Él nos corrige de ese modo. Y la capacidad nuestra para recibir semejante corrección deriva de estar bebiendo de las fuentes de su amor. ¿Cómo podemos nosotros como hijos recibir palabras tan duras de Cristo? De nuestro hermano mayor y de nuestro Padre Celeste que habla junto a Él. ¿Cómo podemos? Bueno, cuando estamos bebiendo del amor divino. Cuando el amor de Cristo nos llena, nos capacita para recibir los tratos más duros que vienen de su mano. Eso ocurre con los niños. Cuando un niño se sabe muy amado por su padre puede ser firme y duro con él, y el niño lo va a recibir no con rencor, tampoco con amor inmediato ni alegría en el momento, tampoco os voy a engañar, pero sí sabiendo de dónde viene eso. Eso es algo que todos sabemos por intuición. Por lo tanto, hermanos, todo eso hace con que esta sea, yo creo, una de las cartas más importantes. Jesús es duro con la iglesia en la Odisea, Él es amoroso con la iglesia en la Odisea, y Él es ambas cosas al mismo tiempo, porque finalmente Él tiene un propósito glorioso con esta iglesia. La promesa del final de la carta es asombrosa, inimaginable, no cabe en la mente de un creyente. Él dice lo siguiente, al que venciere, versículo 21. Le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¡Wow! Este es el legado, reinar, gobernar, reyes y sacerdotes. Por lo tanto, es tan alta la demanda de Cristo para con su iglesia que sus tratos para con ella no pueden ser diferentes. Amén. Por lo tanto, con eso en mente, entramos ahí a la carta. Pero antes de hacerlo, mira, tengo que daros, lo siento, algunos datos históricos de la ciudad que nos van a ayudar a entrar a la carta y entender la reprensión. Algunas cosas bien importantes. La primera de ellas, la Odisea era una ciudad acaudalada, de gran afluencia económica. Se dice que contaban con uno de los sistemas bancarios más importantes del mundo antiguo. ¿Tenéis el boletín? Hay una foto de las ruinas de la Odisea, en Asia Menor, donde hoy está Turquía. Podéis ver las ruinas de esa ciudad, aún en el día de hoy demuestran la afluencia y la potencia
económica que había en ella. Es absolutamente fascinante. Era una ciudad rica, de ahí que posiblemente la iglesia que nació en aquel lugar también fuese una iglesia rica, de abundante afluencia económica. En efecto, ellos lo dicen de sí mismos, versículo 17, porque tú dices, yo soy rico. Por lo tanto, había mucho dinero. La economía era una economía importante en la ciudad de la Odisea. En segundo lugar, había una facultad de medicina de las más conocidas del mundo antiguo, que destacaba por su área de la optometría, por tratar los problemas de los ojos. Era una facultad importante, hay datos históricos para eso. Era una ciudad en ese sentido que tenía pues, una buena facultad de medicina y además un comercio textil en auge. Se vendía ropa, se vendía todo tipo de vestidos. Era una ciudad donde había un comercio pululante en aquel lugar. Era bien importante. Y finalmente, tenemos que hablar del agua de aquella ciudad. Tenemos que hacerlo. El agua, tenían muchas riquezas, tenían facultad de medicina, tenían un comercio textil, pero el agua era un agua bastante complicada, un agua mala. En efecto, la Odisea estaba cerca de dos ciudades importantes de aquel tiempo. Una era Hierápolis. Hierápolis era conocida por sus aguas termales, aguas calientes, aguas que tenían la fama de tener elementos medicinales en ellas. En Hierápolis habían aguas termales. Y en Colosas, que estaba del otro lado de la ciudad de la Odisea, habían aguas que eran frescas, porque contaban con un manantial propio, de donde salían aguas frescas, muy buenas para beber. El agua de Hierápolis era un agua buena para bañarse. El agua de Colosas era un agua buena para beber, era un agua de manantiales, fresca, refrescante. Pero en la Odisea no había manantiales propios. Por lo tanto, ellos tenían que tener tuberías que venían de Hierápolis. Están hasta hoy, de verdad, lo podéis ver. Y el agua que llegaba de Hierápolis llegaba tibia. Y con un gran teor de cal, con mucha cal. La gente de la ciudad estaba acostumbrada a ella y la bebía sin mayor problema. Pero cuando llegaba un extranjero, alguien de fuera, lo primero que sentía al beber el agua de esa ciudad eran arcadas. Era un agua que no servía ni para ducharse, porque no era calentita, ni para refrescarse en el día de calor, porque no era fresca. Era un agua tibia, llena de cal. Y yo quiero que tengáis todo eso en mente, porque lo vais a ver aquí en el texto, ¿vale? Es extraordinario ver la capacidad que tiene el Señor de aplicar la verdad a la realidad concreta en la que estamos. Y cuando Él habla con esta iglesia, Él tiene todo eso en mente, lo vais a ver, es bien interesante. Jesús va a hablar con esta iglesia, Él va a hablar con ella. Y la primera pregunta que quiero responder es la siguiente: ¿cuál era el problema de aquella congregación? ¿Qué le pasaba a la iglesia en la Odisea? Bueno, para responder a esa pregunta, y como sabéis que me gusta a veces liar las cosas, voy a empezar respondiendo cuál no era su problema. ¿De qué no la acusa Jesús? ¿Cuál no era el problema de esta iglesia? ¿De qué Jesús no les reprende? Muy interesante. Tened el texto abierto, mirad conmigo. En primer lugar, Jesús no les acusa del error doctrinal, como a otras iglesias que tenían problemas con los nicolaitas, tenían problemas con las doctrinas de Balaam o con aquella falsa profetisa llamada Jezabel. Nada de eso se habla en la Odisea. A diferencia de otras congregaciones, ella parece que no tenía problemas de herejía. Lo más probable es que fuese una iglesia ortodoxa, en otras palabras, una iglesia bíblica. Si tú fueses el domingo por la mañana a aquella iglesia, escucharías posiblemente, por lo menos a base del silencio, un buen sermón. Un sermón bíblico, un sermón bien articulado, algo importante. ¿Ok? No había problemas doctrinales. En segundo lugar, Jesús tampoco acusa a esta iglesia de ningún problema moral, como otras iglesias que estaban cayendo en la inmoralidad sexual, en la idolatría. Aquella era una iglesia que se comportaba aparentemente bien. Aparentemente el comportamiento de los miembros era correcto. No había nada que criticar al respecto. Tal vez si hubiese sido a aquel lugar, verías que los hermanos se vestían de manera ordenada, decente, honesta. Eran en general gente simpática, educada, jovial. Hermanos, cuando yo leo las 7 iglesias de Apocalipsis, quitemos a Filadelfia y Esmirna por un momento de por medio. Yo a veces me pienso, y lo digo sinceramente, voy a una ciudad nueva con mi familia y me pregunto qué iglesia local voy a elegir para estar. Temo, y no estoy siendo real, temo que elegiría esta.
Temo que diría la Odisea. ¿No? Tal vez algunos de vosotros que habéis venido a otras iglesias, habéis visto Luz a las Naciones y habéis dicho, esa es la iglesia. Esa es. ¡Wow! Tienen buena doctrina. Predican bien, son bíblicos, son gente educada, jovial, simpática. ¿Qué más quiero? Es un ambiente agradable. Salgo del culto con hormigueo, contento. Todo está bien. Y eso mismo es lo que hace que esta sea una carta tan asustadora y tan importante. Porque el veredicto de Cristo, cuando Él con sus ojos que son fuego, llamas de fuego, y su lengua que es una espada de doble filo, penetra y ve lo que nadie ve, su diagnóstico es muy distinto. Es asustadoramente diferente. Jesús la mira, versículo 16, y le dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Aquí tenéis la imagen del agua, ¿no es verdad? El agua tibia de la ciudad. ¿Lo veis? Eso es lo que Jesús está utilizando, la imagen que ellos bien conocían, el agua tibia de la ciudad. No eres ni frío como el agua refrescante de Colosa, no eres caliente como el agua medicinal de Hierápolis, eres tibio. Por eso yo te vomito. Yo lo que siento es arcadas cuando te veo. ¡Wow! Pero ¿qué está diciendo aquí Jesús? ¿Qué es lo que él está diciendo? Bueno, básicamente, de manera muy sencilla, el agua de la Odisea no servía para nada. No tenía ningún uso satisfactorio. Él está diciendo a la iglesia, vuestra religión es como las aguas tibias de la ciudad. No tiene ninguna utilidad. No tiene poder ni eficacia. Es tibia. Sois incapaces de confrontar el pecado ni de consolar al pecador. Ineficaces a la hora de apuntar al error y abrir la herida y extirpar el cáncer. Pero también pobres a la hora de consolar al abatido, de sanar al enfermo, de dar esperanza al caído. La vuestra es una religión que no tiene poder, que no sirve. Y claro, si yo escuchase a Jesús, voy con mi familia a la ciudad, entro a la iglesia de la Odisea y de repente el Señor habla en estos términos a la iglesia y yo me pregunto, ¿pero por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a esa iglesia? ¿Por qué yo veo algo que es tan diferente a lo que Cristo ve? ¿Qué le ha pasado a esa iglesia para llegar a ser una iglesia tibia, ineficaz, incapaz, siendo una iglesia de buena doctrina, siendo una iglesia de buen comportamiento y moralmente correcta? ¿Dónde está el problema de esta iglesia? ¿De dónde deriva semejante diagnóstico? Versículo 17, y aquí está la clave. Aquí, hermanos, tenemos que cuidarnos. Os aseguro que de todas las iglesias, esta es la que más nos interesa, a ti y a mí. Versículo 17 dice lo siguiente. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Hermano, ¿cómo lo decían? Era iglesia. Conocían las Escrituras. No creo que lo dijeran desde el púlpito. No creo que los hermanos se reuniesen alrededor de la mesa para decirse unos a otros, soy rico y no tengo necesidad de nada. No lo creo. No creo que Jesús esté haciendo una acusación de algo que ellos verbalizasen. Pero claro, podemos no verbalizar cosas que el corazón siente, que el corazón piensa, que el corazón cree. Y ahí está la clave de todo. El que mira, ve y dice, eso es lo que piensas de ti. Eso es lo que estás diciendo de ti. Y de ahí, que te hayas desconectado de la fuente. Que no estés bebiendo de la fuente correcta. Y de ahí, que no haya poder. De que no haya ni frialdad que refresca el alma, ni aquel calor que limpia y sana el cuerpo. Que haya tibieza. Porque tú dices que yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Hermanos, ellos habían caído en una forma de religión autocentrada y autosuficiente. Autocentrada y autosuficiente, desligada en un sentido real de Jesucristo.
Ahora, déjame deciros algo. Yo me imagino a esta iglesia, desde luego, con buenas instalaciones, con buen aire acondicionado, bendito sea el nombre del Señor, económicamente buena, bien, con grandes dones y talentos y con un culto extraordinariamente ordenado y bien organizado. Y quiero deciros de manera categórica, y escuchadme bien, que el problema no estaba ahí. Alguno puede pensar, bueno, el problema de ellos es que eran ricos. El problema es que tenían muchos dones y talentos. El problema es que eran gente que tenía un culto bien ordenado y organizado. No, el problema no era eso. El problema es que todas esas cosas habían pasado a ocupar el centro de su religión y el objeto último de su confianza y de su alegría. Para la iglesia en la Odisea, ¿qué sería un culto público, por ejemplo, bendecido? Bendecido. Un culto bendecido para los hermanos en la Odisea era un culto en el que todas las cosas funcionaban bien. Se sentían satisfechos cuando todo fluía sin interrupciones, todo muy organizado, Lugier en la puerta entregando su boletín, el pastor predicando ni muy largo ni muy pesado, aquel sermón justo, bien agradable, bíblicamente bien expuesto, donde nadie se siente demasiado tedioso ni cansado. La música está bien ecualizada, el sermón es interesante, el arreglo de flores está muy bien puesto. Y cuando todo eso está ahí y los hermanos terminan sonriéndote y dándote un abrazo, tú sales del culto diciendo, ¡qué culto bendecido! ¿Dónde está el problema? El problema está ahí, no está ahí. Sería fácil echarle la culpa al orden y llegar a la conclusión de que entonces un culto verdaderamente espiritual tiene que ser aquel culto completamente desordenado, puramente espontáneo y de gente pobre. Bueno, sería fácil llegar a esa conclusión y sería irresponsable de nuestra parte hacerlo, porque estaríamos huyendo de dónde verdaderamente está el problema. El problema está en el corazón. El problema está en el corazón. El problema surge cuando el corazón se apoya en esas realidades como objeto de su confianza, gloria y alegría. Y cuando eso ocurra, hermano, el juicio de Dios está a las puertas y las arcadas del Santo Cristo empiezan a aparecer. Porque la iglesia que hace eso termina por adorar mirándose al espejo. Eso es duro, ¿no es verdad? Adorar mirándose al espejo. Se reunían, no disfrutaban de la presencia del Señor, sino de la buena música, el buen sermón, la buena compañía y las cosas que tenían a su alrededor. Hermanos, ¿parece que este es un peligro real? ¿Sí o no? Por favor, el que no lo vea, hermano, lo es. En una sociedad hedonista y autosuficiente como la nuestra, es ingenuo pensar que no estamos ante un problema real y difícil de percibir. Os mentiría si no dijera que yo lucho con eso, que no hay gran elementos de la Odisea en mi propia alma. Hermano, en la cultura de la autoexpresión, donde el hombre es el centro de todas las cosas y su imagen es aquello que más anhela proyectar, es imposible que la iglesia occidental de nuestro tiempo no sufra presiones insoportables para caer en el error de la Odisea y que gran parte de la iglesia haya caído en eso. Hermano, ¿qué peligro es eso? El pueblo de Israel cayó en este peligro. Voy a leer algunos versículos rápidos, no voy a detenerme mucho aquí, pero sí quiero leerlo. Ezequiel 16, de 3 al 15, dice lo siguiente. Está hablando Ezequiel al pueblo de Israel y está hablando la razón por la cual el pueblo de Israel terminó siendo llevado cautivo al exilio. El reino del norte a Siria, el reino del sur a Babilonia. Mirad las palabras que dice aquí el profeta Ezequiel comparándola con la novia de Cristo, la novia de Yahweh. 16:13 dice, así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo. Prosperaste hasta llegar a reinar, y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta. Y mira qué frase espectacular. A causa de mi hermosura que yo puse sobre ti. Cristo pone su hermosura en su pueblo, su riqueza, su belleza, su orden, su afluencia económica, sus dones y talentos, todo. Él dice, es mi hermosura que yo he impreso en ti. Ahí no está el problema. No está el problema, dice Jehová el Señor. Y ahora versículo 15, pero, y aquí está el problema, pero confiaste en tu hermosura. Ahí está el problema. Ahí empieza el problema.
pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron suya eras. Palabras muy duras. Utilizaste la hermosura con la que yo te vestí para prostituirte buscando tu gloria en otras cosas. Ahí está el problema. Ese era el espíritu de la Odisea. Ese es el espíritu del que Jesús nos quiere librar a ti y a mí en esta mañana. El problema de Israel aconteció cuando pasó a confiar en su hermosura para prostituirse ante las naciones y lo mismo acontece con la iglesia. ¿Cuándo? El objeto de nuestra confianza y alegría, de nuestra gloria y descanso, pasa de Dios a lo que Él nos otorga, nos estamos prostituyendo. Y el resultado final de este camino es la apostasía y el juicio de Dios. Por lo tanto, este es un tema muy serio, especialmente, como os dije antes, en la cultura de la autoexpresión en la que estamos viviendo en los días de hoy. Nos preguntamos entonces, amada iglesia, ¿cómo el Señor trata este problema? ¿Cómo ser libres nosotros como creyentes y como iglesia de tan gran peligro? Bueno, gloria al Señor, Él lo trata. Él lo trata. Versículo 18, lo primero que Jesús hace es invitarnos a ir a Él para comprar de Él 3 cosas bien importantes. Y quiero animarte a hacerlo en esta mañana. Por tanto, versículo 18, yo te aconsejo que de mí compres 3 cosas. Oro refinado en fuego para que seas rico. Vestiduras blancas para vestirte. Que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio. Jesús nos llama a comprar de Él. Fijaos qué interesante. Oro, sistema bancario, ropas blancas, comercio textil, colirio para nuestros ojos. Las 3 cosas el Señor nos invita a comprar. Yo quiero hablar brevemente de cada una de ellas. La tercera, vamos a empezar con la tercera, que es el colirio. Bien importante, el colirio. Jesús nos dice, mira, para ser librado del error de la Odisea, lo primero que necesita es colirio. Es un buen colirio. ¿Para qué? Para que veas las cosas como yo veo. Para que disciernas las cosas como yo las discierno. De entre todas las iglesias, aquella que tenía un concepto de sí misma más cerrado era esta. Ellos decían de sí mismos, yo soy rico y no tengo necesidad de nada. Jesús le dice, no. Tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Mirad el contraste tan radical entre la percepción que ellos tenían de ellos mismos y lo que Jesús decía de ellos. Lo primero que necesitamos, iglesia, es vernos como el Señor nos ve. Al principio de la carta, Jesús se presenta a esta iglesia diciendo, yo soy el testigo fiel y verdadero. Tú no necesitas lo que tu madre piensa de ti. Tu madre siempre va a pensar bien de ti. Necesitas lo que el Señor piensa de ti. Escuchar de Él y recibir el colirio que viene de Él. Porque por naturaleza caída, os lo digo, hermano, por peor que estemos, nuestra percepción de nosotros mismos es esta, soy rico y no necesito nada. Ese es Adán. Lo llevamos en el ADN. Nacemos así. La percepción que tenemos de nuestra realidad es esta. Soy rico y no necesito nada. Por eso no acudimos a Cristo. Y Cristo dice, lo primero que necesita es mi colirio. ¿Para qué? Para verte como yo te veo. Y ahora mirad qué palabras tan amorosas del Señor. Tan bellas para ti en esta mañana. Mirad lo que Él dice de ti, hermano. Tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Antes de que me peguéis, déjame hacer una pregunta. ¿Cómo os sentís con estas palabras? ¿Cómo las recibís? Mira, cuando estamos infectados del error de la Odisea, que no es otro que el orgullo, nos incomoda, nos duele. Decimos, uff. Cuando estamos saturados del Evangelio, y el Evangelio se nos ha metido hasta el tuétano del alma, cada una de estas palabras decimos, amén, amén, amén y amén, Señor. Nunca mejor dicho. Ese soy yo. Aparte de tu gracia, aparte de tu amor eterno e inagotable, nadie me ha descrito mejor en toda mi vida. Es el testimonio de todos los santos esto que acabo de decir. Los santos siempre han pensado así. John Newton,
después de convertirse, escribió un himno que decía, hablando de él, y decía, sublime gracia del Señor. La traducción en español dice que a un pecador salvó. En inglés la palabra wretch, que significa un miserable salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo. Perdido, y Él me halló. El apóstol Pablo termina su vida diciendo, yo soy el mayor de los pecadores. Lo primero que el Señor hace para llevarnos a experimentar la gracia del Evangelio es ponernos colirio en los ojos para vernos como Él nos ve. Y cuando nos vemos, la primera experiencia de todo verdadero creyente es esta. Es recibir, no solo en la mente, pero en el corazón, no de una manera hipócrita, pero sincera, cada una de estas descripciones. Pobre, ciego, miserable, desnudo. Ese Señor soy yo. Y no hay nada que decir. No hay disculpas, Señor. No hay pero, Señor. Solamente hay un amén. Amén. Aparte de tu gracia, ese soy yo. Primero le dice el Señor, compra colirio para tus ojos. Segundo lugar, les dice, compra ropas blancas de mí. Compra ropas blancas de mí. Para que no se exhiba finalmente que en verdad eres como el rey desnudo. Vas por ahí alardeando de tu belleza y los niños se dan cuenta de que vas desnudo. Mira, compra ropas blancas para mí. Mira, la ropa blanca ya representa la obediencia a lo justo, la obediencia a las buenas obras de los santos. Pero la ropa blanca representa una buena obra de un carácter y una naturaleza muy determinada. Es una obra que nace de una regeneración del alma, de un nuevo corazón. No es una buena obra estética, externa, superficial. Es una obra que nace de las entrañas del amor divino, de un cambio en el corazón, que ahora pasa a buscar la gloria de Dios y no la centralidad del hombre, y no la gloria del hombre. Tú necesitas obras que sean reales, de una santidad genuina y verdadera. No estética, meramente ministerial o servicial, aquella que nace del corazón. Tú necesitas eso, la Odisea. Obras que sean de una naturaleza espiritual real, ropas blancas, que simbolizan una pureza y santidad, la que de verdad Cristo demanda de nosotros. Y hermano, cuando el Señor nos llama a comprar ropas blancas, es un acto de una condescendencia y de un amor extraordinario, porque cuando yo miro mi propia vida, yo puedo decir, bueno, si el Señor me manda a obedecer externamente sus mandamientos, lo puedo más o menos hacer. De verdad que lo puedo hacer, está más o menos a mi alcance. Pero cuando Él me pide que ame, que sea humilde, cuando Él me pide que perdone de corazón, que me sujete de verdad, yo le digo, Señor, tengo que comprarlo de ti. ¿Dónde está la tienda del Señor? Dámelo. Él no dice, cósete ropa blanca. Dice, cómpralo de mi hijo. Dependes de mí para eso. Ese tipo de obediencia, solo yo la puedo producir. Y es bueno que sea así. Es bueno que no esté a nuestro alcance, porque nos llama a Él para buscarlo en Él, para recibirlo de Él. Pídele al Señor en esta mañana, hermano, colirio para tus ojos. Solo el Señor te lo puede dar. Solo Él te puede mostrar estas cosas. Pídele al Señor esta mañana ropas blancas. Ropas blancas para mostrar de verdad su belleza y su gloria. Y en tercer lugar, Jesús dice, compra de mí oro refinado para que de verdad sea rico. Oro refinado en fuego para que de verdad sea rico. Ellos decían de sí mismos, somos ricos. Jesús les dijo, sois pobres, pero no les deja ahí. Sois pobres, pero comprad de mí oro refinado. Sois pobres, pero comprad de mí oro refinado. Él cambia su percepción acerca de la verdadera riqueza de la iglesia. ¿Cuál es la riqueza de la iglesia? ¿Qué es para una iglesia ser una iglesia rica? ¿Es para la iglesia ser rica el hecho de tener abundantes recursos económicos? Es una forma de riqueza, estamos muy agradecidos al Señor por eso. Pero puede ser o no. Abundantes talentos, dones, capacidades, conocimientos. Pedazos de pastores como los que tenemos aquí. No. ¿Cuál es la riqueza de la iglesia?
Jesús les dice, sois pobres, yo os quiero hacer rico. ¿Sabéis cuál es la riqueza de la iglesia, hermano? Os leo el versículo 20. He aquí, yo. He aquí yo. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Esa es la riqueza de la iglesia. La iglesia tiene una riqueza y esa riqueza se llama nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Jesucristo quiere enseñarle a su iglesia que su verdadera riqueza, su gloria y su alegría es Él mismo. Y eso es lo que la iglesia en la Odisea no tenía. Cristo estaba afuera. Queridos hermanos, todo lo que concierne a nuestra dicha y salvación, absolutamente todo nos ha sido otorgado por el Padre en Cristo Jesús, Señor nuestro, nuestro Salvador. El perdón de nuestros pecados, la justicia perfecta, el poder para vivir en santidad, la vida eterna, la esperanza de gloria. Todo nos ha sido otorgado en Él y todo nos ha sido otorgado como un privilegio de su gracia insondable y abundante para aquellos que se sientan por pura gracia a comer de su mesa. Para que los pobres se acerquen a Él sin dinero y compren gratuitamente gracia abundante todos los días de su vida. ¡Wow! ¡Gloria a ti, Jesús! ¡Gloria a ti, Señor! Hermanos, qué glorioso es el Evangelio y qué glorioso es nuestro Salvador. ¡Qué bueno es Él! Como dice la palabra, el más hermoso de entre los hijos de los hombres. Por eso, tu pueblo te alaba y te adora. La riqueza de la iglesia es Cristo y le es otorgada gratuitamente para aquellos que reconociendo que no lo tienen y lo necesitan, beben y comen de Él. Tienen relación con Él, tienen comunión con Él. Queridos hermanos, cuando Jesús se presenta a la iglesia en la Odisea, Él se da algunos títulos propios en el versículo 14 y hay uno que quiero destacar. Versículo 14, Él dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén. Quiero detenerme ahí un poquito. El amén, el testigo fiel y verdadero, va a decir, pero quiero detenerme en ese el amén. Jesús dice, yo soy el amén. Yo soy el amén. ¿Qué es eso? Cuando terminamos de orar, ¿no? Alrededor de la mesa, terminamos de orar por los alimentos, decimos todos, amén. ¿Qué estamos diciendo cuando decimos amén? Que así sea, Señor. Que así sea. Estamos de acuerdo. Que así sea. La oración, confírmala, séllala, Señor. Que así sea. Estamos de acuerdo con ella. Bueno, Jesús dice, yo soy el amén. Él está diciendo lo siguiente, yo soy el amén del Padre para con vuestras vidas. Yo soy el sello de la promesa de Dios Padre en mi pueblo. Yo soy la garantía, el garante de que todo lo que el Padre os ha prometido se os va a otorgar. Yo soy el amén de Dios para con su iglesia. Como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios, todas las promesas de Dios son sí y amén en Jesús a favor nuestro. Yo soy el amén de Dios. Yo soy la garantía de que el pacto y la gracia se va a derramar sobre vuestras vidas. ¿Cuándo? El pueblo de Israel entra a la promesa, la tierra de la promesa. Una de las primeras cosas que el pueblo de Israel tiene que hacer al entrar por mandato de Moisés es dividirse. Las 12 tribus se tienen que dividir 6 para cada lado. La mitad de la tribu, la mitad de ellos, liderados por Judá, tienen que subir al monte Gerizim. Y la otra mitad, liderados por la tribu de Rubén, tienen que subir al monte Ebal. Estando en esos dos montes, las tribus mirándose una a la otra. En primer lugar, aquellos que están en el monte Gerizim tienen que proclamar todas las bendiciones de Dios para aquellos que cumplen su ley. ¿Ok? Entonces ellos van, lo podéis leer Deuteronomio 27 después en la casa, ellos van proclamando todas las bendiciones que Dios va a otorgar para aquellos que cabalmente obedecen sus mandamientos. Cuando ellos terminan, todo el pueblo que estaba en el monte Ebal tienen que proclamar todas las maldiciones que vendrían al pueblo
si ellos desobedecían la ley. Y proclaman, y es terrible el texto, tenéis que leerlo, todo lo que le vendría al pueblo si ellos no obedecían a la ley. Y cuando terminan ambas proclamaciones, de la bendición y de la maldición, todo el pueblo al unísono tenía que decir lo siguiente. Deuteronomio 27, 26 dice, y dirá todo el pueblo, amén. Jesucristo vino para cumplir en él toda la obediencia demandada por Gerizim. Él vino a cumplir todas las demandas de la ley para que el favor divino sea derramado sobre su iglesia. De modo que cuando Él lo cumple perfectamente, todo lo que Dios demanda para bendecirnos con gracia, para derramar bendición sobre su pueblo, Él cumple la ley demandada en Gerizim y Dios Padre dice, amén. Pero no solamente eso, no solamente eso. Él viene a llevar sobre sí toda la maldición proclamada en el monte Ebal. Yo quiero animarte después a leerlo en la Biblia. Es asustador, pero Él lo lleva sobre sí. El peso de nuestro pecado, hermano. El peso de tu pecado, hermano. De tu orgullo, hermano. De tu rebelión, hermano. Él lo lleva sobre sí. Para que cuando Él muere en la cruz por nuestros pecados, llevando el peso de nuestra maldad, se levanta al tercer día de la muerte vencedor, el Padre diga en Él, amén. Amén para su iglesia. Amén. De modo que la riqueza de la iglesia es Él. Él es el amén de Dios para con nuestras vidas. Como el apóstol Pablo deberíamos decir, Gálatas 6:14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Gloríate, hermano, en Jesús. Descansa en Él, pon en Él tu confianza, bebe de Él, toma de Él todo lo que necesita. Todo, hermano, todo está en Él. ¿Y sabes lo que ocurre, amada iglesia, cuando nosotros aprendemos que nuestra riqueza es Cristo? Mirad lo que ocurre. Claro, la iglesia en la Odisea decía, yo soy rica y no tengo necesidad de nada. Y Jesús le dice a esa iglesia, tú eres pobre. Pero mirad lo que decía la iglesia en Esmirna, capítulo 2, versículo 9. La iglesia en Esmirna, capítulo 2, versículo 9 dice, yo conozco tus obras y tu tribulación, le dice Jesús. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rica. Aunque seas pobre, hermano, si tienes a Jesús, eres rico. Ella se veía, la iglesia se veía a sí misma, mira el contraste. Una iglesia hechosa, tal vez estaban en el barro, no tenían grandes dones, no habían estudiado teología. Tenían que cantar a capela. No afinaban. Bueno, si no afinaban ya el Espíritu tiene que descender con mucho poder, pero dejemos esa parte. ¿Habéis visto el espíritu de la Odisea? Me ha salido. Escúchame. Ellos se miraban y decíamos, somos pobres. Jesús les miraba y decía, soy rico. Tú eres rica. Cuando tenemos a Jesús, hermano, aunque andemos por el valle de sombras de muerte, no temeremos mal alguno, porque Él está con nosotros. Sus riquezas son nuestras. Y si le tenemos a Él, tenemos todas las cosas. Esmirna decía, yo soy pobre. Jesús le decía, tú eres rica. Más de lo mismo ocurría con Filadelfia. Filadelfia se veía débil. Capítulo 3, versículo 8. Dice, yo conozco tus obras, dice el Señor. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta a la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mis palabras y no has negado mi nombre. Tú eres débil, pero yo abro las puertas. Tú eres débil, pero yo soy tu poder. Yo soy tu fuerza. Yo soy tu vigor. Eres débil, tú no puedes abrir las puertas, pero como yo estoy contigo, yo las voy a abrir. Yo voy a mostrarte mi poder. Esmirna, ¿piensas que eres pobre? Pero eres rica porque yo estoy contigo. Filadelfia, ¿piensas que eres débil? Bien,
pero yo voy a abrir las puertas porque yo soy tu fuerza, yo soy tu poder. Esa es la bienaventuranza de los humildes de corazón. Eso es lo que solo los niños conocen. Eso es lo que la verdadera iglesia confiesa, proclama y vive hasta el final. Hermano, que nos falten muchas cosas, pero que no nos falte Cristo. Que no nos falte la humildad de Cristo y la gracia de Cristo. ¿Qué es lo que el Señor está haciendo ahora, en esta mañana y en este lugar? Él está golpeando en la puerta de tu corazón. Él está golpeando en la puerta de tu corazón y te está diciendo, ábreme, porque quiero cenar contigo, porque quiero comer contigo. Ábreme, porque quiero tener tratos contigo. Quiero mostrarte el evangelio de verdad. Hermano, amigo que estás en este lugar, ábrele la puerta al Señor. Dile, Señor, yo quiero abrirte, quiero comer contigo. Y en medio a esta comida y esta charla contigo, quiero que tú me des colirio. Va a doler mucho, más de lo que puedo ni siquiera imaginar. Va a ser un colirio que arde, me vas a mostrar quién soy, más allá de mi religión. Vas a mostrar quién soy. Pero quiero, Señor, que me muestres mi desnudez también y mi pobreza, mi miseria, Señor. Pero quiero que me vistas con ropas blancas, la preciosa justicia del Hijo, el Espíritu Santo en el alma. Quiero que me vistas de ropas blancas de verdad, tu perdón, tu justicia, tu Espíritu. Y quiero el tesoro de conocerte, de tener comunión contigo, de experimentar tu riqueza en mi pobreza, tu poder en mi debilidad. Quiero disfrutar del Evangelio de verdad, Señor. Hazlo, hermano. Abre la puerta de tu corazón. Vamos a orar. Señor, queremos alabarte por tu palabra, agradecerte, Señor. Quiero pedirte, Espíritu Santo, que tú puedas hacer en este lugar lo que solo tú puedes hacer en mi corazón y en nuestros corazones, que es llamarnos, golpear la puerta. Señor, queremos, Señor, en esta mañana abrir la puerta por fe. Sabemos que no es por nuestra sabiduría, ni es por nuestra fuerza. Tú no demandas de nosotros conocimientos ni justicia. Tú demandas fe, fe en tu amor, fe en tu gracia, fe en tu perdón. Señor, yo quiero pedirte que tú lo hagas en esta mañana. Tal vez algunos en este lugar esclavizados de la justicia propia, esclavizados del veneno de la odisea, esclavizados del orgullo. Antes de vomitarles, Señor, antes de vomitar, te pido que salves, Señor, que muestres tu misericordia, tu gracia y tu poder. Y tu iglesia en esta mañana te adora, Jesús. Tu iglesia canta con gozo que en nuestra miseria tú has sido nuestro amor, nuestro amado, nuestro Salvador, nuestra gloria. Queremos agradecerte, Señor, por tu perdón. Queremos agradecerte, Señor, por cómo tu misericordia ha venido a nuestro encuentro. Y queremos pedirte, Señor, que nos tengas hasta el final en esa fuente. En esa fuente. Líbranos de la locura de gloriarnos en la hermosura con la que tú nos viste. Señor, de verdad queremos santidad. De verdad queremos tu riqueza. Sí, Señor, queremos que tú nos vistas de tu gloria. Pero en la medida en la que lo haces, Señor, ayúdanos a recordar que nuestra gloria de verdad eres tú. Que nuestra gloria es tu nombre. Que nuestra gloria es tu presencia. Que nuestra gloria es tu amor y tu sonrisa sobre nuestras vidas. Nuestra gloria es poder comer a la mesa contigo. Señor, quiero pedirte que si hay personas en este lugar que nunca han abierto su corazón a ti, las puertas del corazón, que hoy sea un día de salvación, que hoy haya arrepentimiento, que hoy haya quebranto, que hoy aquellos que han venido a este lugar diciendo en su fuero interno soy rico y no tengo necesidad de nada, puedan salir de este lugar conociendo la riqueza que tú das.
Señor amado, yo quiero pedirte que tu Espíritu pueda obrar así en tu iglesia y no solamente en tu iglesia, pero en esta ciudad. Queremos orar por Granada, queremos orar por Armilla, queremos orar por el pueblo a nuestro alrededor. Tu palabra dice, tú estás lejos del altivo, pero estás cercano y das gracia al humilde. Queremos pedirte ese espíritu de quebranto y humildad sobre esta nación. Queremos pedirte, Señor, que tú quebrantes los corazones que piensan que son ricos, pero están pobres, ciegos, miserables y desnudos. Y los niños lo ven, lo vemos, Señor. Pero pedimos esa obra de tu espíritu, ese colirio del cielo, en la vida de nuestros familiares, en la vida de nuestros esposos, esposas, hijos, padres, en la vida de nuestros vecinos, Señor. Señor, queremos pedirte que tu evangelio pueda extenderse, Jesús, con poder en esta tierra. Queremos pedirte, Señor, que aún en medio de nuestros quebrantos, dolores, angustias, enfermedades, Señor, en medio de nuestra pobreza como Esmirna, en medio de nuestra debilidad como Filadelfia, Señor, al estar anclados en ti, esta tierra pueda ver la riqueza de Cristo y el poder de Cristo. Señor, quiero orar por aquellos que han entrado a este lugar, tal vez como Esmirna, soy pobre. Señor, que puedan ver que son ricos. Aquellos que han venido a este lugar diciendo soy débil, ayúdales a ver que son fuertes. Y Señor, llévanos a nuestros hogares muy enamorados de ti, amándote a ti, deseando comer tu palabra, deseando comunión contigo, Señor. Hazlo, Señor. Hazlo en medio de tu iglesia.